voy a estar el sábado esperando algún tipo de pregunta para una ayuda que necesiten con respecto a esta prueba. Por supuesto, en la sección que me corresponde, que es la sección de aptitud verbal. No quería comenzar, no sin antes, la virtualidad permite muchas cosas y también impide otras. Hay cosas que la virtualidad deja, ¿verdad?, para que aquellas personas que se acercan a ella puedan de una u otra manera aprovecharla, por una parte. La autoinstrucción, ¿verdad?, la clase inversa, la autorreflexión, son cosas que se manejan mucho en esta vuelta. Esta virtualidad permite la introspección de igual manera. Si lo vemos por la parte de lo que es lo que se adquiere por la parte de la lectura, yo quisiera que ustedes entendieran que en su vida universitaria, la cual van a comenzar, y estoy seguro que la van a comenzar en la virtualidad, van a depender mucho de un sistema computarizado, van a depender mucho de una intranet. ¿Okay? Creo que les comenté algo al comenzar este curso, que en medio de su planificación de actividades, vamos a llamar así, pedagógicas, porque no sería el aspecto pedagógico en el caso de ustedes, yo diría didácticas. En el aspecto de la organización de su didáctica ya en su vida universitaria, van a tener un breve momento, yo creo que es muy poquito, una cantidad de horas muy específicas para la atención con el docente. ¿Okay? Y van a tener una cantidad significativa de horas que van a trabajar ustedes con lo que se les asigne, lo que les mande el sistema, lo que ustedes van a producir en sus computadoras y lo que tienen que subir, ¿okay?, al sistema para que el profesor posteriormente revise y entregue. O sea, trabajar con la computadora va a ser una cuestión de todos los días. Lo que va a necesitar, hay cosas, un hardware en perfecto estado, una buena computadora, unos buenos elementos. Pero créanme que eso en ningún momento priva, no es óbice para que nosotros no podamos comunicarnos, no podamos vernos, no podamos visualizarnos. De hecho, en algunas universidades es requisito sine qua non trabajar con la cámara encendida. ¿Entiendes? Porque para el que evalúa es muy importante saber a quién uno está dirigiendo su discurso, hacia quién uno planifica la clase. No sé si ustedes en sus referidas, en sus respectivas instituciones educativas también trabajaron con la cámara apagada, algunos sin micrófono. No entiendo de verdad en un momento en que nosotros necesitamos, ¿verdad? La comunicación se establece, pero no debería haber ninguna cosa que obstaculice poder ver en algún momento determinado la cara de las personas a las cuales uno dedica nuestro esfuerzo. No sé si en las otras clases, ¿sí?, pero sí quería hacer un pequeño alto en ese aspecto. Hoy termina esta capacitación para esta prueba en verbal y solamente de ustedes he podido captar la voz. ¿Sí? Que sí les digo que a otro nivel esto tiene que ser diferente, tiene que haber una apertura con respecto a la cámara. Algunos que sí han contestado de forma oral, pero créanme, el contacto debe ser efectivo. Pues es muy difícil evaluar a alguien a quien uno no ve. Sin embargo, tampoco sea óbice para desearles el mayor éxito en este paso que van a dar el sábado. Afortunadamente todos ustedes me ven y
en su debida oportunidad también vieron al ingeniero y a los otros instructores, pero créanmelo, es muy importante ese contacto, saber hacia quién está dirigiendo el discurso. Eso es por esa parte. Lo he notado como un denominador común también. Yo trabajo también en un plantel en Quito y ha sido muy difícil buscar la manera de que los jóvenes del otro lado, ¿verdad? Del otro lado de la computadora tengan esa apertura a encender sus cámaras y dejarse ver. Pero ya te digo, es como estamos evaluando. Hoy en este momento estamos capacitando, buscando la manera de hacerles mucho más fácil esta prueba que van a tener este sábado. Me reitero a la orden y ya saben cualquier problema que tengan, ¿verdad? Aunque hemos querido en cada lección, en cada sesión, buscar la manera de que no quede nada así escondido, que no quede nada a la adivinanza de ustedes, que no se sorpresa nada. De hecho, dejé de último esta parte porque sé que ustedes también han leído el material que les he entregado a la universidad, material que si lo saben utilizar de manera consciente, les va a servir de mucho. Si han podido observar en el folleto, han observado 10 lecturas, ¿okay? Y 10 ejercicios de completación. Les puedo asegurar que la prueba que van a presentar el sábado está estructurada de la misma manera, solamente que a la inversa. Primero vienen 10 ejercicios de completación y después vienen 10 ejercicios de lectura. Quisiera que tomaran muy en cuenta ese problema, mejor dicho, ese detalle, porque les explico. En el momento en que ustedes, en la sección donde ustedes menos tiempo deberían estar, tomando en cuenta los 55 minutos que van a tener, donde menos deben estar, donde menos tiempo deben estar es en la parte de completación. Esa parte tiene que salir sumamente expedita y rápido. Pienso que las pruebas que van a tener con el ingeniero los van a ejercitar en ese aspecto porque esas pruebas son con tiempo. ¿Okay? Entonces es necesario que tomen ese punto A. Repito, los que ya tienen el material que la universidad tuvo bien en entregarles, podrán notar que primero están los ejercicios de razonamiento extendido, o sea, los de lectura. Y después aparecen 10 ejercicios, o creo que un poquito más, que tienen que ver con respecto a completación. Les diré que en la prueba, ¿verdad? Y les digo con seguridad porque yo las vi, están estructuradas al revés. Es algo que les puede servir como es algo que también les puede perjudicar. Si pierden mucho tiempo en la primera parte, en la parte de completación, si pierden mucho tiempo cuando lleguen a la parte de lectura, ¿verdad? Que van a necesitar tiempo porque cada lectura tiene lo suyo, cada lectura tiene la suficiente longitud como para, claro, y base son 2 preguntas. En el folleto les aparecían 3, pero para los efectos de examen les van a aparecer 2 preguntas por cada lectura, como ya lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Entonces, si yo tengo las más fáciles o las de resolución más inmediata al principio y me tardo, que cuando llegue a la otra parte que en verdad voy a necesitar tiempo, el tiempo me puede jugar una mala pasada y se te pueden consumir los 55 minutos y después llega un momento en que, o sea, la máquina no se pone en cero. Simplemente cuando pase el momento, cuando pase el lapso de tiempo, cuando tú vayas a colocar una respuesta, la máquina simplemente te va a decir tiempo agotado y no te va a quedar otra que salir. ¿Ven? Entonces, yo les aconsejo en esa primera parte que ya nosotros vimos, y por eso fue que yo la di primero, traté de trabajar primero con la parte de selección múltiple, traten de no pasarse de 1 minuto por resolución. ¿Ok?
para que tengan un poquitico más de tiempo en la segunda parte, porque lo van a necesitar. ¿Por qué? Les explico. Con el permiso, comparto pantalla. Esperen un momentito. Ok, bienvenido Martín Gallardo, bienvenido. Bienvenido Emilio Galarza. Bienvenido Emilio Galarza, bienvenido Martín Gallardo. Gracias, bienvenidos a esta última sesión de adiestramiento para verbal. Era organizado por CEP Nivelación Académica con el objeto de un exitoso, vamos a llamarlo así, una exitosa labor este sábado en esta parte de verbal. Les comentaba también, me estoy adelantando un poquitico a aquellas personas que están llegando con un poquito de retraso, que era importante que comprendieran en la prueba el orden de presentación es primero la de completación y después la de lectura. Cuando ustedes vieron el folleto que les entregaron en la universidad, esto trabajaba prácticamente a la inversa. Me permito compartirles la primera parte. Aquí te dicen, lee con suma concentración cada texto y contesta las 3 preguntas que cada uno tiene a continuación. Las preguntas pueden consistir en comprensión lectora, léxico o lectura inferencial. Recuerda que el tiempo es limitado y que las respuestas correctas exigen una comprensión integral del contenido. Evita leer las preguntas antes del texto, ya que si lo haces, obstaculizará tu comprensión general del contenido. Y aquí es donde viene el problema. Para contestar apropiadamente, intenta dilucidar la idea que quiere transmitir el autor, en lugar de apenas buscar una respuesta textual y explícita en el texto. Eso es cierto. Debes proceder con la mayor prisa posible. El examen tiene alrededor de 25 preguntas y 55 minutos de duración. Las preguntas sin respuesta se consideran errores. 3 consideraciones. La primera de ellas, como ustedes verán, los que ya tienen el formato, de los que tienen ya el folleto, verán que la parte de verbal, esta primera parte, comienza con lectura. En el examen, la primera parte de la sección de verbal es, y les digo algo, está separada por completo. ¿Ok? Tienen 55 minutos por una cosa, 5 minutos para hacer el cambio y 55 minutos para hacer la otra y así. La parte de verbal va a comenzar en su examen con completación. La parte que vimos la semana pasada. ¿Ok? Aquí en el folleto comienza al revés. Se supone que la parte que menos tiempo debe consumir es la parte de completación. Es la parte que va de primero. Pero estas lecturas que están acá son extremadamente largas. Se salen del, ¿cómo se dice? Se salen del parámetro que tienen, en el cual tienen que estar redactadas el discurso escrito. Los párrafos deben ser no más de 9 líneas y aquí se pasan de las 9 líneas. De paso, ¿verdad? Justamente por evitar esa división, ¿verdad? Las lecturas tienen 4 o 5 ideas básicas en un párrafo, cosa que no permite a primera vuelta atrapar la idea. Sin embargo, les comento que como se hace en las lecturas correctas, deben ponerle mucha atención al primer párrafo, porque generalmente en el primer párrafo ahí se está amasando lo que es la idea principal. 2. Tal como aquí hay 10 lecturas.
10 lecturas también les van a aparecer en el examen. Cada una de ellas tiene un tópico básico. Lo que voy a decir ahora no establece el orden en el cual van a aparecer, pero es muy importante que sepan los tópicos básicos. Aquí en el texto, ¿verdad? El primer tópico que se trabaja en el texto número 1 es la matemática, la estadística. Es lo primero que se toma en el primer texto. Como ustedes verán, aquí a vuelo de pájaro, 1, 2 y 3 preguntas por texto. En el examen solamente van a tener 2. Ya vamos a ver los ejemplos. La segunda lectura que aparece acá, ¿verdad? Nos habla específicamente de sociología y de elementos del derecho. Usted me va a decir a mí, pero bueno, si yo lo que voy es a presentar para arquitectura, ¿qué me interesa a mí? Insisto, y se lo dije en una primera oportunidad, el estudiante universitario de la San Francisco debe dominar un buen espectro, sin profundizar, pero debe dominar la lectura que toca, incluso de temas que no son de su dominio, y tiene que llegar a entenderlos en alto grado, o por lo menos en un porcentaje alto. Algo que te permite decir que, por ejemplo, aquí el texto habla de tal cosa, y de esto, y de esto, y de esto, ¿sí? Pero no la lectura mecánica. Aquí sí no, ¿okay? Por lo que van a ver más adelante. El texto número 2 acá te habla prácticamente de sociología y de derecho. Bien. Aquí están las dos primeras líneas. Si cada individuo es sujeto de derecho y además todos los individuos poseen los mismos derechos, entonces cabe plantearse cuáles son esos derechos igualitariamente disfrutados por todos. Sociología y derecho. Miren el tamaño. Miren, y esto aquí ofrece 3 preguntas. En el examen solamente van a tener 2. Tercero, para delimitar con exactitud el lugar en que ocupa Patanjali en lo que podríamos llamar la historia de técnicas meditativas hindúes. Aquí me paro. Meditación, hinduismo. Este tema habla básicamente de culturas milenarias. Puede hablar cualquiera, pero en su examen también van a tener una lectura que hable con respecto a este tópico. Miren el tamaño de la lectura. 3 preguntas, pero en el examen les puedo asegurar solamente habrán 2. Texto 4. Si echamos un vistazo a nuestro planeta, veremos que está lleno de contrastes. Bosques cerrados, desiertos cálidos, desiertos helados, montañas, llanuras. En resumen, hay grandes diferencias en los distintos territorios en cuanto a la cantidad del sol recibida, al agua, al relieve y los suelos. Señores, un tema que habla de geografía. Puede también tocar astronomía. Miren el tamaño. Es difícil, ¿verdad? En muy poco tiempo leer todo esto para poder responder a 2 preguntas. Aquí hay 3. Aquí hay 3. ¿Ok? Vean los temas que hemos visto hasta ahora y los que van a seguir viendo, porque aquí aparecen 5 tipos de lectura y les puedo asegurar que en el examen les aparecen los mismos 5 tipos de lectura. Texto 5. Veremos desaparecer en breve a muchos de los empleos dedicados a la traducción. Y están sufriendo la competencia de los sistemas automáticos capaces de traducir largos textos en pocos segundos y cada vez con mayor fiabilidad. Y me habla de Google Translator. Y estamos hablando de cómo traducir. Esto es lengua y literatura. ¿Okay? Los traductores. Recordemos que tenemos muchos programas informáticos que nos ayudan a traducir textos de manera inmediata. E incluso hay un dispositivo en el cual ya escucha a las personas hablando chino o hablando japonés y la máquina automáticamente te dice qué es lo que dice en castellano o en inglés, dependiendo el idioma que maneja la persona que utiliza el dispositivo. Esto es lengua y literatura. Miren el tamaño y tienen 1, 2
y 3 preguntas. Reitero, en el examen solamente 2. Texto 6. Según creo, la edad de oro en la epístola como género de multitudes se sitúa en los siglos XVIII y XIX, cuando en las cartas se intenta conseguir el espacio donde crezcan con discreción y audacia las psicologías individuales. Novedad del momento. Fíjate que te habla de psicología, pero esto no es psicología. Cuando me hablan aquí de Chorrelos de Laclos, ¿verdad? La marquesa de Merteuil y el vizconde de Beaumont, esto es historia. Esto es historia. Van a tener también una lectura que les hable de historia. 1, 2, 3. Pero en el examen solamente habrán 2. Próxima. Rechazo la noción de culpa colectiva de manera tajante. El aspecto esencial en la acusación de culpa colectiva es que una persona, al margen de sus acciones u opiniones, es culpable simplemente por su pertenencia a una colectividad, en este caso como miembro del pueblo alemán. Sociología. Sociología. 1, 2, 3 preguntas. Todos estos temas van a salir en la prueba. Ya lo vamos a observar en una prueba ejemplo. En el texto 8, las nuevas como extrañas enfermedades infecciosas que emergen abruptamente entre los seres humanos provienen principalmente de animales no humanos. La enfermedad puede ser causada por un virus, una bacteria, un protozoario o algún bicho peligroso. Me paro aquí. Tienen biología, tienen medicina e incluso hasta botánica pueden tener combinado. Hay una lectura que van a tener que habla con respecto a esto, a estos temas. Ya tuvo el espectro y no podemos decir no entiendo ese punto, no sé nada de botánica, no sé nada de virus y de bacterias. Hay que responderlo porque ellos quieren saber cuál es tu nivel de alcance con respecto al tema. Número 1. Número 2, así tú no vayas a tener nada que ver con bacterias por la profesión que vas a estudiar. Ellos quieren saber cuál es tu capacidad de comprensión del texto. Después de ver esto, ¿verdad? 3 preguntas, de las cuales ustedes solamente van a responder 2. En el texto 9 vamos a hablar con respecto a alimentación saludable y creo que ya vimos algo de esto la semana pasada cuando estábamos trabajando el asunto de la alimentación tomando en cuenta insectos. Es lo que nosotros conocemos como alimentación sustentable e incluso te puede hablar algo de botánica, ¿verdad? Algo de biología. ¿Okay? Vemos la cantidad y las 3 preguntas. Esto lo hicimos la semana pasada. El último texto habla de la física. ¿Ven? Los que ya conocen de física, los que ya recibieron algún tipo de instrucción aquí en CEP Nivelación con respecto a la física, ¿okay? No van a tener ningún tipo de problema para poder responder o para poder entender esta lectura y el vocabulario, el léxico que se maneja a través de ese léxico. 10 años antes de descubrir que las masas ralentizan al tiempo, Einstein había comprendido que también la velocidad lo ralentiza. La consecuencia de este descubrimiento es que la más devastadora de todas para nuestra intuición del tiempo. Tiempo, cálculo del tiempo. ¿Entiendes? Aquí está un poquito más fácil porque los párrafos son un poquito más pequeños y de repente alguna idea es más fácil localizarla acá. Favor que le debemos a la gente de la San Francisco, pero en realidad es complicado porque tú no sabes el tipo de preguntas que hay al final. Una cosa muy importante era que aquí utilizaron una pregunta que permite trabajar la semántica de una de las palabras del texto. Una apenas. Pero resulta que aquí pueden haber 80 palabras que ustedes no conozcan. Bien, pero ellos escogen una.
Y a veces hay preguntas que tratan con respecto a lo que es la semántica de una palabra. O sea, trabajar con el asunto de sinónimo o antónimo. Y generalmente son sinónimos. ¿Cuál es el significado de la palabra ralentizar? ¿Okay? Ojo, la mayoría de veces nos sale una coletilla que nos dice según el texto. Otras veces nos dice según el autor. Muy importante ese detalle porque de repente no es lo que nosotros pensemos, lo que nosotros sabemos. Es lo que según el autor está plasmando, es lo que él quiere hacer que la gente intuya o simplemente cuál es su visión acerca de. Así que tienen que tener mucho cuidado porque estas preguntas muchos se las toman para sí. Según mi criterio esto es esto. No, ojo si sale la coletilla según el texto o según la intención del autor. Generalmente aparece, para que ustedes se confundan, aparece la frase según el texto. Y he visto gente que viene, bueno, para mí, no señor, no es para ti, porque tú puedes tener un criterio correcto con respecto a una de las tantas acepciones de, pero ojo, ¿qué quiere decir el autor? ¿Qué quiere expresar mediante su escrito? Tienen que tener mucho cuidado en eso, porque hay muchos que vienen y aquí te lo ponen. El significado sintáctico real según la Real Academia Española y la otra es la acepción que le da el autor en la lectura. Mucho cuidado con eso, porque el ejercicio justamente es ponerlos a pensar y que pasen más tiempo de normal pensando. Que si se aguantan mucho en una lectura, que es lo que no queremos, ¿okay? Pierden tiempo en ese aspecto. Ok. Esto es lo que quería informarles con respecto a, hago la aclaratoria. Lo primero que les va a aparecer es una serie de preguntas, perdón, una serie de ejercicios, 10 específicamente, de completación. Y después que pasa esa parte, sin ningún tipo de señal, alarma, nada. Después que pasen los 10 ejercicios de completación, vienen los 10 ejercicios de lectura. ¿Ok? La semana pasada les mostré a ustedes un compendio de unos ejercicios a los cuales tuve la oportunidad de acceder, los transcribí y los pasé a ustedes y creo que los subí a la plataforma con la intención de que ustedes vieran el tipo de preguntas que vamos a ver rápidamente, vámonos a irnos a una de las lecturas, vamos a hacer una, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, una, para que después tomemos un pequeño descanso, 5 o 6 minutos, y regresamos para hacer el resto. Vamos a meternos ahora con una prueba a la cual tuve acceso. Les voy a mostrar, ¿verdad?, las fotos. Si ven alguna cosa que se está repitiendo es porque el texto era muy grande. Ustedes verán, trataré de buscar la manera de leérselo, pero la única diferencia es que aquí no hay respuestas como aparecen en el folleto que se les entregó para que practicaran, sino que aquí vamos a sacar las respuestas. Esperemos que, ¿verdad?, no tomen tanto tiempo para. Vamos a ir chequeando. El gran problema, ya les digo, es la longitud de la lectura. Eso sí es lo que de verdad me preocupa. Perfecto. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver a lo que nos alcanza el tiempo, si podemos sacar la primera lectura. No les voy a decir la temática, o sea, a qué ciencia pertenece. Voy a dejarlo como una pregunta para que ustedes al final me la contesten. La noción de que el sacrificio es un ideal noble es común en las sociedades occidental y oriental. Nuestros calvarios de la Primera Guerra Mundial en Francia están repletos de conmemoraciones a hombres. Por ejemplo, los difuntos camaradas de Bill Fix, que supuestamente se dejaron la vida o
dieron la vida por su país, aunque la mayoría murieron tras una espantosa agonía, rezando solo poder vivir. Cuando años después de una conversación con él, el hijo del líder del Hezbollah, Hassan Nasrallah, murió en un asalto suicida a una posición del ejército israelí en el sur del Líbano, el dirigente insistió en que no le enviaran condolencias, sino felicitaciones. Nasrallah apareció en la televisión libanesa riendo, sonriendo, radiante y encantado de hablar con admiradores por teléfono. La joven prometida de su hijo también expresó el orgullo que sentía por el que habría sido su marido, aunque sin sonreír. Si hay alguna palabra que no entiendan, por mucho que la idea del sacrificio sea explicable, está claro que no es un fenómeno natural. En una sociedad normal, en una comunidad cuyas gentes son tratadas igualitariamente y con justicia, consideramos el suicidio como una aberración trágica, una muerte que se produce con el elocuente vocabulario de un forense, cuando el equilibrio mental está trastornado. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el equilibrio mental de toda una sociedad está trastornado? En el año 2000, recorriendo junto a un amigo las ruinas de los campos de refugiados en Sabra y Chatila, en Beirut, no podía de asombrarme ante la estabilidad de los supervivientes que aún vivían ahí, entre casuchas de hormigón y ratas del tamaño de pelotas de fútbol. Muchos de ellos carecen de un hogar desde que los desposeyeran hace ya 50 años, 52 años. Le digo a un amigo que si yo viviera allí, me suicidaría. Y de eso se trata. Cuando una sociedad está desposeída, cuando las injusticias que le han sobrevenido parecen irresolubles, cuando el enemigo es todopoderoso, cuando el pueblo de uno ha sido comparado con animales, con insectos, cucarachas, bestias de dos patas, la mente va más allá del raciocinio y llega a la fascinación en dos sentidos, con la idea de que una vida después de la muerte y con la posibilidad de que esa creencia proporcione de algún modo un arma de una potencia mucho mayor que las nucleares. En 1993, cuando los Estados Unidos se estaban convirtiendo Beirut en una base de la OTAN y dirigían su potencia de fuego contra las guerrillas musulmanas de las montañas del este, los guardianes de la revolución de Irán en Baalbek prometían que Dios liberará al Líbano de la presencia estadounidense. En aquella época escribí, no del tono irónicamente, que la batalla resultante sería titánica, la tecnología de los Estados Unidos contra Dios. ¿Quién ganaría? Entonces, el 23 de octubre de 1983, un solo terrorista suicida irrumpió con un camión cargado de explosivos en el complejo de la Marina estadounidense del aeropuerto de Beirut y mató a 241 soldados en 6 segundos. Estoy seguro de que ese era el hombre al que se refería Nasrallah, el que irrumpe con su camión en una base militar, sonriente y feliz. Más adelante entrevisté a uno de los pocos marines supervivientes que habían visto el suicida. Lo único que recuerdo, me dijo, es que ese tipo estaba sonriendo. Rapidito, antes de pasar a la pregunta, quisiera preguntarle al señor Martín Proaño una frase, no importa que no esté en el trozo, una frase rápida, ¿de qué habla el texto? Martín. Más que todo le entendí como una anécdota, se puede decir. O sea, que es como un tipo de anécdota. ¿Pero con respecto a qué? Con respecto a... Se escucha como un tipo de... Como, o sea, una anécdota militar, se podría decir. Sí, la toca, pero en sí, ¿cuál es el argumento básico? Daniela, si eres tan amable, ¿podrías decirnos cuál crees tú que es el argumento base de esta lectura?
Inventa la frase. El argumento central podría ser em, las memorias o los recuerdos de estos acontecimientos. Fíjate, sí también lo dice, pero te voy a presentar la primera pregunta para que veas, para que tengas una idea. ¿Qué opinión tiene el autor? Oye bien, ¿qué opinión tiene el autor del suicidio en el contexto de un conflicto? El suicidio. Fíjate que comenzó hablando del sacrificio y después en el segundo párrafo fue que empezó a hablar, llamando a la cuestión por su nombre, el suicidio. Y por último, sí, había una anécdota militar que hablaba de un tipo loco que entró con un camión cargado de explosivos y él iba muerto de la risa con su camión directo a entrar a una base militar norteamericana. ¿Entiendes? Él dirá, me mandó Alá, él dirá, pero fue directo a suicidarse. Se murieron 241 oficiales norteamericanos. Se supone que de ese tipo no va a haber quedado ni la sombra, ni un pelo, porque eso es explosión con fuego. Ese tipo se suicidó, pero se suicidan muertos de la risa. ¿Qué opinión tiene el autor del suicidio en el contexto de un conflicto? A ver, Daniela, si puedes contestarme esa pregunta, según todo lo que vimos ahorita en la lectura. Creo que es la que dice, es un acto atípico y antinatural que por lo general se le deriva de los problemas internos, pero que al mismo tiempo resulta comprensible en situaciones extremas. Es correcto. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La segunda pregunta nos dice, ¿en qué sentido usa el autor la palabra desposeyeran en la frase desde que los desposeyeran hace ya 52 años? Yo la leí y está en un párrafo. ¿En qué sentido el autor, insisto, ¿verdad? No es lo que tú percibes, es lo que dice el autor? Por eso fue que al principio yo comencé diciendo, saca una frase de lo que tú escuchaste. Me dijeron cosas que, o sea, no atacaban lo central. Ahora miren, aquí te están pidiendo es que detectes qué es lo que piensa el autor de repente de la lectura. A ver, vamos a preguntarle a otra persona. A ver, puede ser Matías Rojas. Matías, por favor, ya escuchaste la lectura, así que puedes decir más o menos en qué sentido usa el autor la palabra desposeyeran cuando dice, desde que los desposeyeran hace ya 50 años. Matías. Creo que lo que dice tiene que ver con la forma como fueron desarraigados de la tribu a la que pertenecían. Sí, puede ser. Sí, porque ahí se hablaba ¿cómo se llama? Se hablaba de una tribu. Sí. Y fíjate que para que tú te confundas, quiere decir que sin 52 años le robaron todo. Está mal redactada, que hace 52 años le robaron todo. ¿Ok? Tiene que ver como que fueron desarraigados. ¿Qué es para ti la palabra desarraigado? Si sabes, llegas a la respuesta correcta. A ver, Matías, cuando te dicen desarraigados, vamos a suponer que la respuesta que me diste es la correcta, pero creo que te afincaste en la palabra desarraigado. ¿Qué significa? Lo veo como un sinónimo de arrancados, o sea, como sacados a la fuerza. Exacto. Ellos vivían arraigados a su pueblo, ¿verdad? A sus costumbres, y prácticamente los sacaron de ahí y los llevaron a un campo de refugiados. ¿Entiendes?
Les quitaron todo. ¿Entiendes? Incluso a la tribu a la que pertenecían. Desarraigo, sacarte de un sitio, salir del sitio donde tú habitas normalmente. Antes de pasar a la próxima pregunta, quisiera que observaran aquí arriba, y lo hice a propósito. Esta chica que presentó esta prueba consiguió la primera pregunta, que es la pregunta 11, porque ya les digo, las 10 primeras preguntas fueron preguntas de resolución de completación. ¿Entiendes? Claro, esto aquí depende de quien participa. ¿Ok? Ella empezó a trabajar con esto cuando ya tenía 40 minutos, ¿verdad? Ella vino y consumió 40 minutos en la primera parte. Esta chica no pudo resolver. Ella hizo nada más que 7 ejercicios de esta parte. A ella le quedaron 3 por hacer. Y es aquí donde yo voy. Si tú pierdes mucho tiempo en la primera parte, ¿verdad? Con 40 minutos para que saques las lecturas, no te va a dar tiempo de sacar las 10 lecturas completas. ¿Ok? La pregunta 10 y la pregunta 11 y la 12 corresponden a la primera lectura. ¿Ok? Entonces, cuidado con el tiempo. Cuidado con el tiempo porque van a tener lo más fácil de primero. Y si pierden mucho tiempo en esa primera parte, próxima. Una de las ciencias blandas, la psicología, ya se ha endurecido durante las 5 últimas décadas. Tal vez ahora, con esta nueva perspectiva, algunas de las otras ciencias más blandas, como la sociología, la economía, la antropología o la criminología, se organizarán mejor y producirán resultados más predictivos. ¿Podrá la creciente capacidad de computación, la proliferación de grandes bases de datos, algunas recogidas con muy bajo coste a través de las redes sociales, combinarse para revelar un orden cada vez mayor en nuestro ajetreado mundo? Por ejemplo, matemáticos, físicos y psicólogos han examinado ya diversos aspectos del capitalismo. Un estudio, cierto que basado en una muestra pequeña, halló que los banqueros mercantiles son más deshonestos que la población general. Vaya sorpresa. Pero sí hay un tema predominante. Es lo que la revista Science, en un número especial, llamaba la ciencia de la desigualdad. Esta surge de comprender, quizá tarde, que en el capitalismo, salvo por unas pocas décadas después de las 2 grandes guerras mundiales del siglo XX, cuando muchos estados industriales urbanizados, avanzados, fueron económicamente bollantes, el orden económico básico de esos países les ha llevado a generar una disparidad cada vez mayor en el reparto de la riqueza entre la población. Este hallazgo, que se aplica en muchos países, parece sólido y se ha logrado posible gracias a las posibilidades que ofrece el análisis de datos masivos, que ha permitido examinar las declaraciones de la renta de los 2 últimos siglos. Dios mío, ¿de qué habla aquí? ¿Habla de las ciencias? ¿Habla del capitalismo? ¿O habla de los análisis de datos masivos? ¿De qué habla, Dios mío? La pregunta ahora es, ¿qué actitud debemos adoptar ante estos resultados? Cabe esperar que la gente admita estas conclusiones porque llevan el sello de leyes científicas con la inevitabilidad y necesidad que eso implica. Otras ciencias han examinado los efectos de la gran desigualdad sobre el bienestar físico y psicológico de quienes se encuentran del lado malo de la divisoria y han demostrado que esos efectos son sustanciales. Con el tiempo, las políticas basadas en esos estudios podrían aliviar algunos de los efectos desafortunados, pero es improbable que puedan resolver todas las deficiencias que han identificado los economistas. Algunos han predicho que la creciente desigualdad provocará agitación social, pero en los países más pobres, sobre todo en África, donde la desigualdad en los ingresos puede ser tan marcada como en el occidente desarrollado, estar del lado malo de la divisoria aumenta también la incidencia de enfermedades.
Dios santo. Pero sigue tocando el asunto, veo aquí, sigue acariciando el asunto de la desigualdad en el reparto de la riqueza. Y ahora añade un factor que puede producir desórdenes sociales. No es lectura agradable, pero los últimos avances en las matemáticas del orden parecen sugerir que los problemas sociales que vemos a nuestro alrededor no son tanto el resultado del fracaso de ciertas políticas como problemas estructurales inherentes al sistema. O no solo eso, son, si se prefiere, un resultado del ingrediente de orden preexistente que hay en el mundo. Para muchos, tal vez para todos, esta es una conclusión difícil de digerir y podemos estar de acuerdo con Philip Ball cuando dice que no se construye un mundo ideal sobre la base científica de la planificación del tráfico, el análisis de mercados, la criminología, el diseño de redes o la teoría del juego. Ya tocaron eso en una lectura atrás. Por otro lado, debemos asimilar que también él dice, la ciencia nos muestra que el mundo de las relaciones sociales humanas no está abierto a todas las posibilidades. La cuestión, concluye, es si realmente podemos confiar en que sabremos distinguir entre la ley moral y la ley física. Y que si la teoría científica se convirtiera en justificación de las elecciones morales, habría excedido sus obligaciones. Ahora mira aquí, matemáticas del orden. ¿Entiendes? De paso, ¿verdad? La ciencia que muestra el mundo de las relaciones sociales humanas. ¿Okay? Y para finales está trabajando con la ley moral y la ley física. Ética más que todo. Sin duda, es cierto que comprender las leyes de las partículas fundamentales no nos permite predecir el curso de la evolución a lo largo de millones de años o el comportamiento de los conejos en el patio de la Universidad del profesor Loughlin, pero al mismo tiempo la gran convergencia de las ciencias prosigue y se está extendiendo a nuevas áreas de nuestro mundo, tal como lo muestra la física del tráfico o la nueva exploración de la moralidad. Sigue hablando de ciencias. Excitante o aterrador insistir en que la ciencia no tiene nada que decir sobre la moral o la política o los asuntos sociales, sin duda es evitar la pregunta, tal vez para evitar o retrasar el momento de enfrentarnos a cuestiones difíciles. Si, por dar un solo ejemplo, la desigualdad de la riqueza fuera función del capitalismo, del libre mercado, y eso llegara a ser convincente para una masa crítica de gente, ¿qué entonces? ¿Desencadenaría esa convicción nuevos procesos de pensamiento radical diseñados para desprendernos de lo que a todas luces sería una nueva realidad? Fíjate que aquí sigue tocando el asunto de la dificultad para equiparar la riqueza, por una parte, la desigualdad a la riqueza, el capitalismo al libre mercado. Okay. Lo que al menos podemos decir es que necesitamos urgentemente nuevas ideas sobre las manifestaciones de orden superior. La convergencia implica orden. El orden implica predicciones cada vez más precisas. Y las predicciones precisas son la sangre de la ciencia. Hemos tardado en plantarnos a las puertas de la relativamente nueva y del todo prometedora ciencia del orden. Ahora solo nos resta esperar que pronto se haga realidad. Después de tanto tema, ¿a quién nos trabajamos? ¿Con quién estamos trabajando? 14. ¿Cuál es el problema que, según el autor, se deriva de los válidos descubrimientos científicos que hacen las ciencias sociales siguiendo la rigurosa metodología de las ciencias duras? Acuérdense que estamos hablando, al principio comenzamos a hablar de las ciencias blandas, de las ciencias duras que no eran tan duras, sino medio blandas. Y explicaba por qué. Martín Gallardo. Fíjate bien, ¿cuál es el problema que, según el autor, se deriva de los válidos descubrimientos científicos que hacen las ciencias sociales? Martín.
Yo pensaría que es que a raíz de dichos descubrimientos se pretende generar un juicio ético o moral, lo cual está reñido en principio con las ciencias. Correcto, correcto. Se pretende generar un juicio ético o moral, lo cual está reñido en principio con las ciencias, porque las ciencias, increíble, ¿verdad? Algunas de ellas no tienen que ver mucho con la moral. Correcto. Faltaba una alternativa, ¿ok? Pero la respuesta es esa. ¿Ok? Perfecto. Vamos a tomar un pequeñísimo descanso de unos 5 o 6 minutos. Nos levantamos de la silla, ¿verdad? Hacemos algo de ejercicio, movemos los brazos, movemos las piernas y en unos 5 o 6 minutos aquí los espero para continuar con el análisis de esta prueba. ¿Verdad? Quisiera que observaran. Esta chica no pudo cambiar el orden de presentación de las pruebas. Primero tuvo, ¿verdad?, su sección de completación y después comenzó con la lectura. Pero como comenzó con la lectura, ya había consumido 40 minutos. Solamente tenía apenas 15 para poder trabajar lecturas tan amplias. Vamos a descansar un momentico, 5 o 6 minutos, posiblemente un cafecito, y regresamos en 6 minutos. Están con nivelación académica y ahí está preparación para la prueba de ingreso a la Universidad de San Francisco de Quito. Ya regresamos.
Bien, estamos de nuevo acá en esta preparación para la prueba de admisión a la Universidad de San Francisco. Recordamos que CEP Nivelación Académica, él tiene como norte proporcionarles a ustedes ese apoyo que les permitirá a ustedes asumir, lograr ese índice numérico tan anhelado que podría en algún momento darle acceso a una beca o en el mejor de los casos franquearles la entrada a la universidad. Pero déjeme decirle que esto no se queda acá. Estamos capacitados en CEP Nivelación Académica para ayudarte con lo que vas a necesitar para este primer semestre en tu carrera. Recuerda que la preparación de los tipos de ensayo argumentativos, no argumentativos y otros tipos de ensayo, podemos ayudarte, podemos asesorarte en caso tal de que la asesoría que recibas en la universidad no sea la suficiente o no estés acorde de la manera como con mucho gusto podemos darte esa asesoría que necesitarás, estoy seguro, porque hacer ensayos es una cosa prácticamente de todos los días en algunas de las materias, sobre todo en aquellas que llaman composición 1, composición 2, que en las cuales vas a tener que demostrar tus habilidades para manejar la redacción, la correcta utilización del castellano y, por supuesto, la síntesis a diferentes temas. Muchas veces te van a entregar algo, material, 5, 6, 7 páginas, de las cuales tienes que sacar un ensayo. Y siempre se utiliza el ensayo por ser el género literario que permite, de una forma libre, pero organizada, ¿verdad?, exponer tus ideas referente a un hecho, ¿verdad? Te entregan una cantidad de hojas, las cuales tienes que resumir en un ensayo que pueda tener, que te digo yo, 5, 4 hojas. Lo que quieren es probar tu capacidad de síntesis y de redacción utilizando el lenguaje y léxico apropiado. ¿Okay? Si por alguna ligera casualidad tienes algún problema en la consecución de tus primeros ensayos, con mucho gusto estaré a la orden aquí en CEP Nivelación para darte la orientación necesaria. Y por último, si saben de alguien que necesite algún tipo de ayuda para ingresar, bien sea a la UIDE o bien sea para entrar a la UDLA, y por supuesto otra persona que necesite, como ya escucharon al ingeniero, se va a aperturar otro curso para aquellos que van a ingresar en meses contiguos. También les recuerdo que para el mes de enero está prevista una edición del Ser Bachiller. Tengo entendido para aquellas personas que son población flotante, aquellos que de una u otra manera no pudieron hacer la prueba en su momento correspondiente del año pasado, o mejor dicho, en este año que está terminando, perdón. Acuérdense que se hizo por ahí por el mes de septiembre, creo. Bueno, hay otra prueba que se va a realizar en el mes de enero, no tengo la fecha exacta. Esa prueba es para aquellos rezagados o aquellas personas que no pudieron en su debida oportunidad presentar la prueba. Pues bien, estaremos dando, como es costumbre, la preparación para esa prueba. Así que CEP Nivelación Académica, el norte, tu progreso. Vamos a continuar entonces trabajando con esta prueba a la cual tuve acceso. E insisto, una cosa muy importante, el tiempo. El tiempo. Lamentablemente, el tiempo es uno de los factores que puede incidir de manera negativa en ustedes porque, ya les dije, no son lecturas convencionales, no son temas que se hablan todos los días. Es importante mantenerse, y lo dije al principio del curso, es importante mantenerse al tanto de lo que sucede. Utilizar las redes sociales, utilizar los buscadores de internet para escudriñar esos temas que no son hablados con cierta frecuencia.
hay que buscar información al respecto. Vieron los temas que les mostré en la guía que les concedieron en la universidad para que repasaran. Vieron las lecturas. Ahora están comparando con las lecturas que estamos observando. Si acaso habrá alguna diferencia, las de la prueba son mucho más largas que las pruebas que tienen en el folleto de ayuda. ¿Ok? Así que eso. Y por último, antes de comenzar el análisis del resto de las lecturas, que no fueron todas porque ya les comento que la persona que hizo esta prueba, como ustedes ya verán, cuando llegó a la parte que no tiene límite, no tiene bandera, ni tiene nada que diga segunda parte ni nada por el estilo, después de las 10 preguntas de completación, después de las 10 primeras, recuerden que son ejercicios de completación con 5 opciones y se toma como una. Okay. Ya a partir de lo que es la 11 en adelante, son 2 por lectura. Una. Otra cosa muy importante, y lo he venido observando también acá, ignoro por qué se están incorporando o se han incorporado algunos de manera, vamos a llamar así, consuetudinaria, se han venido incorporando un poco tarde a las sesiones. Me imagino que por cuestiones de estudio, de cuestiones de trabajo. Pero sí les voy a recordar algo, el día de la prueba deben ser muy puntuales. Deben ser extremadamente puntuales. Ustedes tienen que esperar. Usted se sentó, abrió su página y espere, ¿verdad?, que la máquina se abra. La máquina o el sistema no lo va a esperar a usted. ¿Ok? Así que ser responsables, ser puntuales, ¿verdad?, es algo que no te lo va a evaluar la prueba. Pero créeme, lo que si llegas un poco tarde después de la hora de consecución, ¿ok?, según en el orden en que yo vi esta prueba que yo presencié, primero hubo un espacio para la parte de matemática, 55 minutos y después un pequeño break. Sería, no tengo seguro cuánto tiempo, pero hay un pequeño break. Lo que sí está claro es que cada sección tiene 55 minutos. ¿Okay? Pero, ¿cuánto hay de espacio en el momento en que termina una prueba y se libera la otra? Lo desconozco. Hay una hora que está pautada, pero recuerden algo, la máquina no va a esperar por ustedes. Ya deben estar en un sitio donde no se pueden mover, tienen que estar ahí, si acaso esos 5 minutos que van a utilizar es para lo que hicimos ahorita. Siempre en mis clases hemos destinado 5 o 6 minutos, ¿verdad?, que son los 5 o 6 minutos que ustedes van a tener entre una parte y la otra. ¿Ok? No lo hemos hecho tan riguroso si hemos trabajado el aspecto de los 5 o 6 minutos, pero la intención es que ustedes sientan ese mismo espacio entre la primera parte y la parte de verbal, que siempre es la segunda. Así que sean puntuales y usen el tiempo de manera efectiva. Cuando escuché al ingeniero diciendo que iban a aplicar la prueba corta, la prueba larga, ambas pruebas se miden por tiempo. Y aquí en adelante, con estas pruebas, lo que se busca es que ustedes mejoren su velocidad de respuesta. Por supuesto, menos tiempo, pero respuestas positivas. Porque ya se les ha enseñado cómo son las preguntas, qué es lo que buscan y es la intención. Así que no desestimen ese dato. El tiempo, la puntualidad, es importante. No forma parte del examen, pero lo ayuda. Ok, veamos entonces esta parte. Ahora les voy a dejar un lapso de tiempo para que lean. Por lo menos, concéntrense en el primer párrafo.
el paternalismo libertario no despierta de entrada muchas simpatías. Las dos palabras son un tanto disuasorias, cargadas como están de estereotipos de la cultura y la política populares que las hacen poco atractivas para mucha gente. Incluso peor, parecen contradictorias. ¿Por qué combinar dos términos desacreditados y contradictorios? Nosotros pensamos que, entendidos correctamente, estos dos términos reflejan el sentido común y son mucho más atractivos juntos que por separado. El problema es que los dogmáticos se han apoderado de ellos. Les comento algo antes de comentar. Antes de proseguir, en el folleto que ustedes tienen, ¿verdad?, de la Universidad de San Francisco, hay también una lectura que habla con respecto al paternalismo. ¿Ok? Y sobre todo también habla de la libertad. Les pido, por favor, lean eso, ¿verdad? Así como esto que está acá, que lo voy a colocar, lo voy a guindar en el chat para que tengan una idea de qué se trata. Pero el tema se toca en ese folleto y aquí también. El aspecto libertario de nuestras estrategias radica en la convicción de que, en general, las personas deben ser libres para hacer lo que desean y para desvincularse de los acuerdos desventajosos si lo prefieren. Tomando una expresión del difunto Milton Friedman, los paternalistas libertarios queremos que la gente sea libre para elegir. Aspiramos a diseñar políticas que mantengan o aumenten la libertad de elección. Cuando empleamos el término libertario para calificar la palabra paternalismo, simplemente queremos decir que mantenga la libertad. Y cuando decimos que mantenga la libertad, esa es nuestra intención literalmente. Los paternalistas libertarios queremos facilitar a las personas que sigan su propio camino. No queremos poner obstáculos a aquellos que desean ejercer su libertad. El aspecto paternalista radica en que pensamos que es legítimo que los arquitectos de las decisiones traten de influir en la conducta de la gente para hacer su vida más larga, más sana y mejor. En otras palabras, estamos a favor de que las instituciones, tanto del sector privado como del gobierno, se esfuercen de forma consciente para orientar las decisiones de las personas en direcciones que mejoren sus vidas. Nos parece que una política es paternalista si intenta influir en las decisiones de manera que quienes deciden salgan beneficiados, a juicio de ellos mismos. Basándonos en hallazgos probados de las ciencias sociales, mostramos que, en muchos casos, los individuos toman decisiones muy malas, decisiones que no habrían tomado si hubiesen prestado atención y si hubiesen dispuesto de toda la información, capacidades cognitivas ilimitadas y un autocontrol absoluto. El paternalismo libertario es un tipo de paternalismo relativamente débil y blando y que no supone una intromisión porque las opciones no se bloquean, ni se eliminan, ni se graban de forma significativa. Si alguien quiere fumar, comer muchos caramelos, suscribir un seguro médico poco ventajoso o no ahorrar para la jubilación, los paternalistas libertarios no le obligaremos a que actúe de otra forma, ni siquiera le pondremos las cosas difíciles. Sin embargo, el enfoque que recomendamos se considera paternalista porque los arquitectos de las decisiones públicos y privados no se limitan a intentar identificar o poner en práctica las decisiones que esperan de las personas. Más bien, intentan orientarlas en direcciones que mejorarán sus vidas. Dan nudge. Un nudge, tal y como empleamos el término, es cualquier aspecto de la arquitectura de las decisiones que modifica la conducta de las personas de una manera predecible, sin prohibir ninguna opción, ni cambiar de forma significativa sus incentivos económicos. Para que se pueda considerar como nudge, debe ser barato y fácil de evitar. Los nudge no son órdenes,
Colocar la fruta en forma bien visible es un nudge. Prohibir la comida basura no lo es. Muchas de las políticas que recomendamos pueden ponerse en práctica y de hecho se han puesto en el sector privado con y sin nudge por parte del gobierno. Por ejemplo, los empresarios son importantes arquitectos de las decisiones en numerosos ejemplos que abordamos en este libro, en áreas relacionadas con los seguros médicos y los planes de jubilación. Pensamos que los empresarios pueden dar a los trabajadores algunos nudges útiles. Las empresas privadas que quieren ganar dinero y hacer el bien, incluso pueden beneficiarse de los nudges medioambientales, al tiempo que contribuyen a reducir la contaminación del aire y la emisión de gases de efecto invernadero. Los mismos argumentos que justifican el paternalismo libertario por parte de las instituciones privadas también son aplicables a los gobiernos. No me han dicho si hay alguna palabra que no entiendan. No me han dicho. Ok, perfecto. Muy bien. Perfecto, Alexander. No hay problema. Que fíjense que hablan de la palabra nudge. De hecho, el libro de Richard Thaler se llama Nudge. Habrá que ir más adelante para poder definir qué es un nudge. Desde aquí te dice, un nudge, tal y como empleamos el término, es cualquier aspecto de la arquitectura de las decisiones que modifica la conducta de las personas de una manera predecible sin prohibir ninguna opción ni cambiar de forma significativa sus incentivos económicos. Ojo, y de paso, tiene que ser barato y fácil de evitar. Los nudges no son órdenes. O sea, aquí yo digo, y aquí tiene que ver mucho el asunto de los sentidos, digo yo. Aquí no copié la 15 completa, no me alcanzó para copiar la 15, pero sí me queda la 16. Según la lectura, ¿toma la gente siempre decisiones apropiadas? Ojo con esto, según la lectura, no según lo que tú pienses. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a darle el chance. Damaris, ¿será posible, Damaris, que puedas... Damaris, perdón, no vi el acento. Damaris, podemos escuchar tu melódica voz. ¿Podemos escucharla en este momento o sigues con el problema del audio? No, sí, sí puedo. Hola, Damaris, por fin. Hola. Esto sí es una sorpresa en este curso. No te había escuchado. Ya te escuchamos. Damaris, respóndeme entonces, según la lectura, ¿toma la gente siempre decisiones apropiadas? No, muchas veces optan por opciones cuyas consecuencias son innegablemente perjudiciales a largo plazo. Ok. Perfecto. Fíjate que de repente hay posibles respuestas que posiblemente puedan arruinarte, porque esa es la idea, ponerte opciones para que te equivoques. Mira aquí lo que dice, toman buenas decisiones en la esfera privada, pero malas en la pública. O te dicen solo en circunstancias de salud y finanzas personales. ¿Entiendes? Y apenas tras una clara exposición a la información pluralista. ¿Entiendes? Entonces yo te digo, tiene que ver el tipo de respuesta, pero lo importante aquí es que tomes en cuenta esta fuerza. Según la lectura. Según la lectura. Gracias, Damaris. Gracias. Ok. Próxima. En cierto sentido,
Disculpa, ¿qué pregunta fue la que vimos? A 16, ok. En cierto sentido, es tan llamativo como emocionante encontrarse en un universo dominado por la nada. Todas las estructuras que podemos ver, como las estrellas y las galaxias, fueron creadas por fluctuaciones cuánticas de la nada. Y el promedio total de energía gravitacional newtoniana de todos los objetos en nuestro universo es igual a nada. Disfrute usted de esta idea mientras pueda, si le apetece, porque si todo esto es cierto, quizá vivamos en el peor de los universos posibles, al menos en lo que atañe al futuro de la vida. Recuérdese que hace apenas un siglo Einstein comenzaba a desarrollar su teoría general de la relatividad. El saber convencional por entonces sostenía que nuestro universo era estático y eterno. De hecho, el propio Einstein no solo ridiculizó a Lemaitre por sugerir que se produjo un Big Bang, sino que además, para permitir que el universo fuera estático, se inventó una constante cosmológica. Bien, un siglo más tarde los científicos podemos exhibir con orgullo lo mucho que hemos descubierto, la expansión subyacente del universo, el fondo cósmico de microondas, la materia oscura y la energía oscura. Pero, ¿qué deparará el futuro? Poesía, por decirlo de algún modo. Recuérdense que si se ha inferido que la expansión de nuestro universo está dominada por la energía de un espacio en apariencia vacío, es por el hecho que la expansión de que la expansión se está acelerando. Y al igual que con la inflación que ha descrito en el último capítulo, nuestro universo observable está en el umbral de expandirse más rápido que la velocidad de la luz. Y con el tiempo, debido a la expansión acelerada, las cosas... Ok, disculpen, las cosas... Ok, no salió esa parte. Yeah. Ok. Ok, entonces... Ok. Aquí abajo, ya. Al igual que la inflación que se ha descrito en el último capítulo, nuestro universo observable está en el umbral de expandirse más rápido que la velocidad de la luz y con el tiempo, debido a la expansión acelerada, las cosas solo empeorarán. Ok. Esto significa que cuanto más aguardemos, menos seremos capaces de ver. Las galaxias que podemos ver ahora, en algún día del futuro, se alejarán de nosotros a una velocidad superior a la de la luz, lo que supone que nos resultarán invisibles. La luz que emitirán no podrá contrarrestar la expansión del espacio y nunca nos alcanzará. Esas galaxias habrán desaparecido de nuestro horizonte. La manera en que esto se desarrolla es algo distinta a lo que cabría imaginar. Las galaxias no desaparecen de pronto, ni su existencia se apaga tras un último destello en el cielo nocturno. Más bien, cuando su velocidad de recesión se acerca a la velocidad de la luz de estos objetos se desplazará cada vez más hacia el rojo. A la postre, toda su luz visible pasa a los infrarrojos, las microondas, las ondas de radio, etc., hasta que la longitud de onda lumínica que emiten termina siendo mayor que la dimensión del universo visible. En este punto se tornan oficialmente invisibles. Podemos calcular cuánto tiempo tardará este proceso. Como todas las galaxias en nuestro cúmulo local están unidas entre sí por la mutua atracción gravitatoria, no se alejarán. Las galaxias situadas inmediatamente fuera de nuestro grupo se hallan como a 5.000 partes de la distancia al punto en que la velocidad de recesión de los objetos se aproxima a la de la luz.
5 milésimas o 5, sí, una 5 milésima parte, una cosa así. Me disculpan, verá que no manejo esos términos matemáticos, no sé si después les explicará el ingeniero cómo es esto. Que sería, aparte de la distancia a punto de que la velocidad de recesión de los objetos se aproxima a la de la luz, tardarán unos 150.000 millones de años, unas 10 veces la edad actual del universo, en llegar allí, en cuyo momento toda la luz de las estrellas del interior de las galaxias se habrá desplazado al rojo por un factor de aproximadamente 5.000. En unos 2 billones de años, su luz se habrá desplazado al rojo en una cantidad que hará que su longitud de onda sea igual a la dimensión del universo visible y el resto del universo, literalmente. El universo literalmente habrá desaparecido. 2 billones de años puede parecer mucho tiempo, y en efecto lo es. Ahora bien, en un sentido cósmico, dista de ser una eternidad. Las estrellas de más larga vida, entre las de la secuencia principal, o sea que tienen la misma historia evolutiva que nuestro Sol, viven vidas mucho más largas que nuestro Sol y aún estarán brillando dentro de 2 billones de años, por mucho que nuestro Sol vaya a extinguirse dentro de tan solo unos 5.000 millones de años. Y así, el futuro remoto, podría haber civilizaciones en los planetas que orbiten en torno a esas estrellas, que obtendrán la energía de sus soles con materiales orgánicos y agua. Y quizá en esos planetas haya astrónomos con telescopios, pero cuando miren hacia el cosmos, prácticamente todo lo que nosotros podemos ver ahora, los 400.000 millones de galaxias que en la actualidad habitan nuestro universo visible, habrán desaparecido. ¡Wow! El libro, muy sugerente, Un universo de la nada. Pregunta 18. ¿Qué significa que el universo está en el umbral de expandirse más rápido que la velocidad de la luz? Repito, ¿qué significa que el universo está en el umbral de expandirse más rápido que la velocidad de la luz? Vamos a preguntarle, ¿a quién le preguntamos? Le preguntamos a Martín, le preguntamos a Damaris. Daniela Burbano, si es tan amable. Daniela, ¿qué significa que el universo está en el umbral de expandirse más rápido que la velocidad de la luz? ¿Qué significa eso? ¿Mm? Nos dejó la doctora Burbano, nos dejó. Preguntémosle entonces a... Estoy aquí, perdón. Dime, entonces. No estoy muy segura, pero tal vez sea la de... Está muy cerca de expandirse más rápido que la velocidad de la luz. ¿Qué significa eso? Que el universo cada vez está creciendo más a una velocidad tan rápida como la de la luz. Está siempre en expansión, varía y... Fíjate que tienes que estar en cuenta de la expresión en el umbral de expandirse. Sí, está expandiéndose, se expande momentáneamente, está muy cerca de expandirse o está imposibilitado de expandirse. ¿Ok? Toma en cuenta estos 4 ejemplos que están acá. Uno de ellos significa, ¿verdad? Semánticamente, ¿qué significa esto? En el umbral de expandirse. Una de estas 4 es la que explica esta expresión. ¿Cuál sería? Está muy cerca de expandirse más rápido que la velocidad de la luz. Correcto, está muy cerca. Sí, esa es la que dije antes. Ok. Ok, disculpa, no
Como no tiene número, entonces sí, esa es. Cuando hablamos en el umbral, o sea, está en el punto en el cual pasa de una parte a la otra. Eso es lo que dice el umbral. Por eso aquí está muy cerca. Esto simple y llanamente es lo que es definición semántica. O sea, lo que significa el término o lo que significa la palabra tomando en cuenta el contexto. Eso es. Veamos. Veamos. A todas estas quería recordarles esto. Fíjense que estamos apenas en la pregunta 18 y son 25 preguntas. ¿Ok? Y esta joven le faltaban 12 minutos para terminar. No, ella no concluyó por factores de tiempo. Así que tomen en cuenta ese pequeño detallito. El médico te cierra las heridas, pero es tu médico interior quien te sana. Esta célebre cita de Paracelso se refiere precisamente a aquello que el principio de estímulo-reacción ya expuesto consigue poner en marcha, la capacidad de autocuración de nuestro cuerpo. Todos los médicos han sido testigos alguna vez de esta extraordinaria habilidad del organismo para regenerarse, aunque no todos la valoren como se debe ni se encuentren preparados para dejarlo hacer en lugar de utilizar medicamentos para taparla o incluso inhibirla. Por cierto, una de las principales características de cualquier buen internista o médico de familia es que este tipo de profesional no trata cada síntoma por separado, sino que trabaja con el paciente para determinar qué es de verdad importante y dónde se necesita realmente ayuda médica. Hace algún tiempo estuve a punto de acudir a la consulta de un ortopedista porque sufría de un dolor constante en la rodilla izquierda, pero no llegué a hacerlo por falta de tiempo y también de ganas. Al cabo de unas 12 semanas me di cuenta que aquel dolor comenzaba a remitir y 5 meses después había desaparecido. Algo similar me ocurrió con una leve psoriasis, dolencia habitual en mi familia. A menudo observamos este fenómeno entre los pacientes de nuestro ambulatorio, que tienen que esperar bastante tiempo, entre 3 y 6 meses, para ser ingresados en el hospital. En ese tiempo, algunas de sus dolencias desaparecen, en parte porque los enfermos han empezado a hacer algo por sí mismos y en parte también, naturalmente, porque se ha activado su poder de autocuración. Aunque todos los médicos reconocen este proceso, a muchos la expresión poder de autocuración les rechina. Algunos de mis compañeros se encuentran algunos de mis compañeros la encuentran esotérica. Y sin embargo, tras ella se oculta una realidad profundamente científica, la capacidad de adaptación de nuestro cuerpo a los complejos retos que plantea la evolución. A fin de cuentas, cada día nos vemos expuestos a todo un arsenal de posibles causantes de enfermedades, bacterias y virus, luz solar y rayos ultravioleta, partículas en suspensión y productos químicos. Nuestro material genético se activa o desactiva constantemente. En cada regeneración celular, el ADN, portador de la información sobre nuestra herencia, se divide en 2 ramas y se replica. Cada segundo que pasa, nuestro cuerpo puede enfermar debido a miles y miles de reacciones erróneas. Y sin embargo, la mayoría de las veces seguimos sanos. ¿Dónde están? Ok, seguimos sanos. Por eso, tal vez sería deseable que los médicos se planteasen más bien la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que nos impide caer enfermos? Fíjense que también en el texto que les dieron en la universidad hay una lectura que también habla con respecto a las formas de curación, ¿verdad?, que tienen que ver también con... Hay un elemento de medicina que se relaciona mucho con esta lectura.
el cual pido por favor lo lean. Pregunta 20. ¿Qué tan usual es que el cuerpo se vea obligado a repararse y corregirse por sí solo? Emilio Galarza. Emilio, por favor, para que conteste esta pregunta. Diría que es sumamente común y frecuente al punto de que el cuerpo está poniendo en práctica esa capacidad todo el tiempo ante las inclemencias del tiempo y la dureza de la vida. Es correcto. Es correcto. Fíjate que en la primera te confunden y te dicen, es apenas el último argumento que existe tras el fracaso de la mal llamada medicina tradicional. El cuerpo no está habituado a curarse solo. O también solo se produce ante la presencia de ciertos tipos de virus. ¿Entiendes? Entonces, esa es la respuesta. Es sumamente común y frecuente. ¿Ok? Claro, uno dirá, pero bueno, yo me fracturo, Dios no quiera, me fracturo un miembro, ¿verdad? Y si yo logro, ¿verdad? Si yo logro inmovilizarlo de alguna manera, el hueso se solda solo. Pero hay un pequeño problema. Hay veces en que el hueso puede soldarse mal. ¿Entiendes? Entonces de repente yo he visto gente que se ha fracturado algún miembro, alguna falange y de repente le quedó mal soldada y yo vi un caso en el cual el médico dijo, vamos a partírtelo de nuevo para colocártelo como es, porque se había soldado en forma irregular. Y a mi madre. ¿Ok? Ahora yo digo, dependiendo del caso. Y si no, bueno, habría que preguntárselo a los indígenas que no tienen medios de curación, así como que decirte algunas tribus que tienen sus métodos de curación no tan ortodoxos y logran la curación en algunos casos por la infusión de hierbas y otros casos por el tiempo. Digamos es que porque el mismo tiempo, el mismo cuerpo busca la manera de autocomponerse. Eso por ahí. Vamos a dejar de compartir por acá. Fíjense, insisto, las lecturas que aparecen en el texto que se les dio, ¿verdad? A nivel de práctica, ¿verdad? Sí nos ayudan de cierta manera. Y hay términos, hay tópicos que se repiten. Y es importante que tengamos eso en cuenta. Yo quería, un momentico rápidamente, antes de concluir, yo quería rápidamente irme al folleto. A ver si puedo llegar un momentico a la lectura. Ajá. Ok, vámonos al texto 7. Un momentico rapidito. No, perdón, vámonos al 8. No va a quedar mucho tiempo en el 8. Ok. Vámonos. Ok. Quiero compartir con ustedes un momentico este último ejercicio que me parece muy importante porque aparece. Aparece en la guía y toca el mismo tema. Las nuevas como extrañas enfermedades infecciosas que emergen abruptamente entre los seres humanos provienen principalmente de animales no humanos. La enfermedad puede ser causada por un virus, una bacteria, un protozoario o algún bicho peligroso. Ese bicho puede vivir sin llamar la atención, oculto en un tipo de roedor, murciélago, ave, mono o simio. Si pasara por algún accidente el animal que le sirve de escondite a su primera víctima humana, si pasara por algún accidente del animal que le sirve de escondite a su primera víctima humana, podría encontrar las condiciones propicias, podría reproducirse agresiva y abundantemente, podría causar alguna enfermedad e incluso la muerte. Y mientras tanto podría pasar de su primera víctima humana a otras. Hay una palabra elegante para este fenómeno, utilizada por científicos estudiosos de las enfermedades infecciosas desde una perspectiva ecológica.
zoonosis. Si bien la zoonosis es un término ligeramente técnico, extraño para la mayoría de las personas, ayuda a esclarecer la complejidad biológica de la gripe porcina, la gripe aviar, el síndrome respiratorio agudo grave, por sus siglas en inglés, el virus del Nilo occidental, entre otras enfermedades emergentes. Enfermedades que tienen en común pertenecer a la familia de la zoonosis y que amenazan con ser una pandemia global. Este enfoque ayuda a comprender por qué la ciencia médica y las campañas públicas de salud han podido combatir algunas de las enfermedades más aterradoras, como la viruela y la polio, pero son incapaces para contrarrestar otras, como el dengue o la fiebre amarilla. La zoonosis es la palabra del futuro, destinada a un uso intenso en el siglo XXI. Se refiere a la infección animal transmisible a los seres humanos. Tanto la peste bubónica como las diversas cepas de la influenza, ojo aquí, ¿verdad? Tanto la peste bubónica como las diversas cepas de la influenza son zoonosis. También la viruela de los monos, la tuberculosis bovina, las enfermedades de Lyme, el virus de Marburgo, la rabia, el síndrome pulmonar por hantavirus, la extraña afección de nombre Nipah, que ha matado a cerdos y a granjeros en Malasia, y también algunas personas en Bangladesh que bebían de la savia caduca de una palmera, contaminada con este virus por las heces de ciertos murciélagos. Sigue el murciélago dando vuelta. Cada una de estas enfermedades refleja la acción de un patógeno que puede cruzar de otras especies a las personas. Esta forma de salto entre especies es común, no rara. Así, actualmente se sabe que cerca del 60% de estas enfermedades infecciosas de igual manera pasan rutinariamente o han pasado recientemente entre animales no humanos y humanos. Algunas de ellas, principalmente la rabia, son conocidas, se han esparcido y siguen siendo letales al grado que han matado a miles de personas a pesar de los cientos de esfuerzos concertados internacionalmente para erradicarlas o controlarlas y del conocimiento preclaro de la ciencia sobre cómo actúan. Otras enfermedades de este tipo son inexplicablemente esporádicas. Estas son responsables de varias muertes o de algunos cientos de muertes en aquel lugar o en otro, para luego desaparecer por años. La viruela, para tomar un contraejemplo, no pertenece al grupo de la zoonosis, es causada por un virus variola, que bajo condiciones naturales infecta solo a seres humanos. Esto ayuda a explicar por qué la campaña global promovida en 1980 por la Organización Mundial de la Salud para combatir la viruela fue exitosa. Esta enfermedad puede ser erradicada porque ese virus no tiene la capacidad para sobrevivir y reproducirse en cualquier lugar, excepto en el cuerpo humano o en un espacio controlado como un laboratorio, donde no se puede esconder. En cambio, los patógenos zoonóticos sí lo hacen. Esta propiedad de esconderse los vuelve al mismo tiempo tan interesantes, complicados y problemáticos. Estos patógenos, por supuesto, no se esconden conscientemente. Encuentran las condiciones propicias para vivir y propagarse como lo hacen, solo porque en el pasado y por casualidad hallaron esas condiciones, dada su flexibilidad para habituarse al ambiente idóneo para sobrevivir y reproducirse. Como en la más fría lógica darwiniana de la selección natural, la evolución convierte a la casualidad en estrategia. La estrategia menos evidente de estos patógenos es acechar desde lo que se conoce como huésped reservorio, es decir, la especie portadora del patógeno, que lo alberga crónicamente mientras lo padece. Aunque puede sufrir poco o no la enfermedad. Cuando una enfermedad parece desaparecer entre sus brotes, el agente que la causó debe irse a algún lugar, ¿no es así? Tal vez se esfuma por completo de la tierra, aunque es poco probable que así sea. Quizás se extinga por completo de una región y reaparezca cuando los vientos y el destino la traigan de nuevo de vuelta en algún otro lugar. O tal vez permanece cerca, por todas partes, escondido dentro de algún huésped reservorio, un roedor, un ave, una mariposa, un murciélago. Para que el virus pase inadvertido dentro de un huésped reservorio, es probablemente más fácil que lo haga en cualquier sitio donde la diversidad biológica sea alta,
y el ecosistema sea relativamente tranquilo. Lo contrario también es cierto. Un ecosistema perturbado es un buen caldo de cultivo para que las enfermedades aparezcan. Sacude un árbol y muchas cosas caerán. Caza un murciélago para comer y podrás atrapar algo más. Mata un chimpancé para alimentar una familia de tu aldea y quién sabe qué horripilantes sorpresas podrían aparecer. Existe un término para designar el acontecimiento de transmisión cuando un patógeno pasa de una especie de huésped a otro. Lo llamamos derrame. Les recomiendo este tema porque está muy, muy, muy actualizado con respecto a este virus que nos tiene azotados. Porque ahorita nadie habla de los murciélagos, nadie. Pero acuérdense que la cosa comenzó en sitios donde expendían o expenden, no sé todavía, carne de animales que no deben consumirse. Por eso es que hablan de esa cosa, ese ecosistema corrupto, perturbado. 22. ¿Cuál es el significado de esporádico? Martín Proaño, ayúdanos en esta parte, por favor, Martín, disculpa. Yo sé que ya hablaste en la otra, pero Martín, ¿qué significa esporádico? Creo que es la E, con poca frecuencia. Con poca frecuencia, correcto. 23. Según la explicación de la lectura, ¿por qué no se ha erradicado? Y volvemos con el tema. Volvemos con el tema. Según el autor. ¿Por qué no se ha erradicado la enfermedad de la rabia? Damaris, por favor, ayúdanos en esta parte. Ya, porque para lograrlo sería necesario acabar con todos los animales en la naturaleza que son portadores del virus. Tarea imposible. Perfecto. Proyectan unos distractores que hablan de la vacuna y eso, pero lamentablemente era para poder, ahí la lectura lo decía. ¿Entiendes? Acabar con todos los animales o los seres que portan esa enfermedad. Última, ¿por qué los agentes patógenos terminan instalándose en una especie animal? Daniela Burbano. Creo que es la C. Háblanos. Tras un proceso de prueba de error en el que saltan a diferentes especies y lugares, los agentes patógenos terminan instalándose en la especie que facilita su supervivencia. Ok, perfecto, lo decía el texto, porque algunos de ellos logran esconderse, donde consigan un organismo en el cual se puedan funcionar como reservorios, esconderse, afectar o no a la especie que los alberga, ahí se mantienen. Pero eso es simple y llanamente por ensayo y error. Eso es lo que llaman proceso de prueba de error. Nosotros lo podríamos llamar como ensayo y error. Muy bien, con esto culminamos esta parte. Los sanos consejos que le damos, de todas maneras, con toda la buena intención del mundo, traten de resolver esto tomando en cuenta el tiempo, por favor. El tiempo es importante. Es un factor que lamentablemente está presente y tenemos que tomarlo en cuenta. Las pruebas a las cuales ustedes van a someterse, las pruebas a las cuales el ingeniero les va a entregar a fecha posterior, los van a adiestrar a ser un poco más rápidos respondiendo a las preguntas, que es lo que queremos. Ya vimos el caso de esta chica que estaba respondiendo a las preguntas, que tenía apenas 18 minutos y le faltaban 3 preguntas, 3 lecturas más. Así que comprendan esto. En el folleto que tienen, las lecturas estaban de primero y por último las completaciones. En la prueba aparecen primero las completaciones y por último las lecturas. Tomen ese punto en cuenta, por favor. El sábado, como les dijo el ingeniero, estaré disponible en una parte pendiente por alguna cosa que necesiten, alguna ayuda que necesiten. De antemano, sí, lo que se les pide, ¿verdad? Por favor, es que
saquen bien la foto, que la foto esté lo suficientemente bien clara. Pero yo creo que algunas de estas podrán aparecerles, como también las que pusimos la semana pasada, ¿verdad? Que pusimos 8 de ellas, las que pude captar. Entonces espero que tengan presente esa pregunta. Ojalá haya la coincidencia que les pueda facilitar. Eso es parte de nuestra parte de asesoría. Y ya saben, estamos completamente a la orden. ¿Dónde más? Por CEP Nivelación Académica. Todo el éxito del mundo. Recuerden el factor tiempo. La máquina no va a esperar por ustedes. No la hagan esperar. Estén puntuales. Y recuérdense, el descanso previo es importantísimo. No podemos ir con los nervios de punta a presentar un examen que va a requerir nuestra atención, por lo menos en la parte de verbal. ¿Okay? Los distractores, si es posible, eviten que les estén pasando mensajes en ese momento para que se aboquen a esto, para si van a utilizar teléfono, para que sea para lo que vamos a trabajar en esos 55 minutos. Okay, así que los espero el sábado. Si necesitan alguna cuestión, yo estaré pendiente en el chat por cualquier tipo de asesoría. Así que gracias por confiar en CEP Nivelación y estamos a la orden. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Martín. Gracias, Martín. De verdad, gracias. Gracias, Ángel. Ángel, muchas gracias. A su orden. Nos estamos viendo, ingeniero. Entonces, cualquier cosita me avisan por el privado.